Hola Nati, muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. En una plática que estuve contigo, hablaste sobre las mujeres prostitutas en México. Quisiera que me platicaras más sobre las mujeres por el trato que tú has tenido, sobre todo las mujeres judías. Mi trabajo consiste en rescatar las historias de las mujeres judías mexicanas, sobre todo aquellas que emigraron de Europa Oriental, es decir, las mujeres ashkenazitas. Cuando empecé a hacer entrevistas, los testimonios fueron múltiples de todas sus experiencias, pero hubo un tema que a mí me llamó especial la atención. Casi todas ellas mencionaron a judías prostitutas que estaban en el centro de la ciudad cuando ellas llegaron. A mí me llamó mucho la atención porque nosotros como judíos creemos que no hay ni ladrones ni prostitutas judías, pero la cantidad de recuerdos de ellas sobre estas mujeres, algunas les tenían lástima, otras pues decían que eran mujeres libertinas, eran diferentes, pero a mí me extrañó muchísimo. Entonces empecé a investigar y efectivamente en la calle de Cuauhtemoc-Zin habían pequeños prostíbulos donde estas mujeres trabajaban, las pasaban y las veían, ellas abrían la puerta, una puertita dentro de la puerta de madera, y una de las señoras me relató que a los mexicanos les encantaban porque era carne blanca, porque eran mujeres blancas. Seguí investigando y de esas mujeres casi ya nadie se acordaba ni quería decir los nombres, y está perfecto, pero sí me estuvieron hablando, por ejemplo, que iban a las tiendas yiddish, a las tiendas judías, a comprar las cosas que se comían en Europa, arenques, sardinas, pan negro. O sea que ellas las veían, las señoras que yo entrevisté las veían, y a veces hasta las seguían porque les daba mucha curiosidad cómo iban vestidas, cómo traían, por ejemplo, una pulsera en la pierna, cómo estaban pintadas. Y una señora me relató una historia muy conmovedora. El proxeneta de una señora muy, muy guapa era judío también, era su esposo, y por fin decidieron retirarse del negocio y abrieron un bazar, una tienda cerca del bazar de su papá. Y la señora, la que había sido prostituta, no sabía ni leer ni escribir en yiddish. Entonces venía con ella, que era una niña, y le pedía que escribiera cartas a sus papás. Y me dice la señora: Nati, te aseguro que esas cartas tenían más lágrimas que letras. Y ella se encariñó mucho con esta señora, a pesar de su pasado, ella consideraba que era una buena mujer. Entonces yo me puse a pensar cuál es la situación de estas mujeres, y me remonté a lo que había sucedido en Argentina, que había prostíbulos dirigidos por judíos religiosos, y se calcula que entre 1880 y 1910 había circulado más de 10.000, 15.000 prostitutas. Las prostitutas las traían un grupo de mafiosos que se llamaba Migdal, Tzvi Migdal, era el nombre de la asociación, o Varsovia. Las traían sobre todo de Polonia, algunas las traían engañadas, se casaban con ellas, y después las traían a Buenos Aires o las mandaban a Brasil, y algunas veces los papás las entregaban porque les decían: yo les voy a conseguir trabajo, y los papás las entregaban a gente que se veía pues religiosos, muy, muy prestigiados en ciertos núcleos. Y lo triste es que, hurgando más, me di cuenta que la cuna era en Europa Oriental. Los proxenetas eran judíos religiosos que tenían una mafia de trata de blancas. Trata de blancas, las llamaban a las tratas de blanca porque la mujer, la que mandaban de ahí, judía o no judía, eran blancas, de piel blanca. Entonces eso les llamaban la trata de blanca. Y había un grupo de judíos que se ocupaba solamente de mujeres judías y las enviaba a trabajar a prostíbulos. Los de Argentina fueron muy conocidos, han escrito varios libros sobre esa situación, y en 1930 una de las mujeres, que la llamaban la polaca, los delató
y parece ser que el gobierno estaba listo, el gobierno sabía lo que estaba pasando, pero como que estaba listo como para ir en contra de esas mafias y expulsaron a muchos de los proxenetas, cerraron las casas de prostitución de judíos y supuestamente alguna gente supone que algunas las trajeron aquí a México, esas mujeres, y otras que habían sido también traídas de Europa, engañadas, que se habían casado con ellas o que la situación económica era tan mala que tuvieron que venir. La investigación sobre las prostitutas judías en México está todavía vetada en el sentido de que no mucha gente quiere hablar. Algunos hablan que algunas de esas mujeres se incorporaron a la comunidad, se casaron con señores que las rescataron, las protegieron. Entonces es un tema muy, muy delicado. De todas maneras, en México hubieron pocas. Digo, les estoy hablando de miles en Buenos Aires. Aquí había pocas porque los migrantes eran relativamente una comunidad muy pequeña. Estudiando en algunas noticias de periódicos, se habla de algunas mujeres que, inclusive a una que la mató el proxeneta cuando ella quería huir. Son historias de periódico que se tiene que investigar. Yo la investigación no la he hecho muy profundamente, y no sé si la quiero hacer porque sería tocar como puntos muy delicados de la comunidad y no, yo personalmente no quisiera hacerla. Lo único que quería mencionar es que sí hubo esas mujeres y algunas lograron irse del país por una nota de un periódico que el proxeneta la siguió y ella estaba en Veracruz y él la siguió y la golpeó, pero su hermana vino a rescatarla. Esto es una nota del periódico y la hermana logró llevársela. Hay diferentes historias, pero yo la verdad no he profundizado mucho en el tema. Lo importante que te quiero decir es que en la memoria de estas mujeres que hablaban de estas prostitutas hay un dejo de tristeza, un dejo de comprensión, a diferencia de cómo se puede hablar de una mujer que digamos se vende, ¿no? Una mujer que está en la calle. Casi la mayoría mencionaban de un tema que yo no conocía, mencionaban de ellas, entonces yo ya empezaba a preguntar, ninguna me habló mal de ellas, ninguna las juzgó. Yo pienso que más bien algunas mujeres lo veían como algo chistoso. Me contaron historias de cómo las iban siguiendo, ya te lo dije antes, cómo las iban siguiendo, cómo estas mujeres les llamaban mucho la atención, pero yo nunca oí alguna recriminación o alguien que hablara mal especialmente de ellas. Dicen que en cuestión de judaísmo ellas querían continuar siendo judías, a diferencia de en Argentina, que la comunidad no las aceptaba y no permitía que fueran enterradas en sus panteones. Y este grupo de Tzvi Migdal hizo en Buenos Aires el primer panteón judío, pero era un panteón para ellos y para las prostitutas y los hijos de las prostitutas. Después hubo un panteón judío de la comunidad, pero el primero fue de esta gente, ¿no? Porque no la permitían. Y aquí me contaron una historia que querían regalar para un shul, para un templo, querían regalar una lámpara y no los aceptaron porque el dinero venía de dudosa procedencia, pero con el tiempo dijeron, bueno, está bien, si la lámpara no va a estar en medio, va a estar en un pasillo, aceptamos la lámpara. Es como una situación de no juzgar con mucha severidad a estas mujeres. Era una señora dijo que no me podía decir el nombre, pero que se casó con, la señora esta se casó con un señor judío que la rescató, la llevó a provincia y que fueron muchos años los que vivieron juntos, etcétera. O sea, no era esa sensación de que eran mujeres perdidas y que no las querían ni ver, ¿no? Pero también puede ser las señoras que a través del tiempo ya las empezaron, digamos, a ver diferente. Hay una sensación de que eran pobres mujeres engañadas que las trajeron y las obligaron, digamos, a ser prostitutas. ¿Algo más que me quieras agregar? Pues sobre el tema, bueno,
quisiera agregar que esto no era nuevo ni en México ni en Buenos Aires, sino que esto fue un grupo que se organizó en Europa para tratantes de blancas y había convenciones de judíos para tratar de evitar que esto estuviera sucediendo, porque causaba mucho, de por sí había antisemitismo en el final del siglo XIX, causaba muchos problemas, mucho más antisemitismo, porque ellos hablaban de que solamente los judíos son los que se ocupaban de la trata de blanca, cosa que no era cierta, porque las mujeres francesas y digamos de ucranianas, etcétera, eran mucho más que las judías. Pero el hecho de que los mismos judíos se ocuparan de estas mujeres hacía que se citara como los judíos eran los únicos que comerciaban con mujeres. Y era muy triste ver que efectivamente eran judíos religiosos los que se ocupaban de este tráfico de mujeres. Hubieron grandes exponentes, digamos, femeninos, como Berta Pappenheim, mujer muy valiosa, que una mujer, ella era austriaca. Ella trató de luchar contra estas mafias y tenía muchos problemas, se iba a Ucrania, a los pueblecitos, y ella sobre todo criticaba no solamente a estos proxenetas que traficaban con mujeres, ella se peleaba con los jefes de las comunidades, el Rosh Hakal, porque permitían una cosa así y se hacían de la vista gorda, para no entrar en problemas ni con los vecinos, ni con los propios judíos. Entonces esto que en México tenemos una muestrita, es una muestrita de algo muy grave y muy doloroso, que solo murió con el Holocausto, porque en el Holocausto murieron todos esos proxenetas, todas esas prostitutas, y ya nadie se supo, pero se puede hacer un estudio muy importante de lo que ahí pasó.